Buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer a las autoridades del CRA por invitarme a estar acá entre ustedes a contarles y charlar un poco sobre este tema de la genómica. Me tomé la libertad, es un pequeño cambio en el título de mi trabajo, de mi presentación de hoy, quiero decir, y voy a hablar un poco de genómica y voy a terminar, digamos. La charla es sobre todo sobre genómica, pero voy a terminar hablando sobre cómo podemos utilizar estas herramientas para un atributo que es la eficiencia de conversión, que es un tema que, bueno, la semana pasada tuve una reunión en el Intangui y me ha movilizado mucho, por eso hice este cambio de último momento. La idea de la charla es la siguiente. Tradicionalmente, digamos, yo trabajo, igual que Daniel, en mejoramiento genético animal. Más allá de mi cargo como profesor y como investigador, también participo en los programas de evaluación genética, particularmente nuestro grupo lleva adelante las evaluaciones genéticas de las razas Brangus y Braford, y eso nos da cierta familiaridad, digamos, con el tema de evaluación genética. Tradicionalmente, entonces, lo que quiero comentar es que la cría de ganado se basaba en apreciación visual de los animales, buen olfato del criador. Con el tiempo eso ha ido complementándose, no diría reemplazando, pero sí complementándose con mediciones fenotípicas sobre esos animales y luego, utilizando esas mismas mediciones y el registro de genealogías a través de las predicciones de los valores de cría, o sea, a través de la evaluación genética. Las evaluaciones genéticas se han visto muy favorecidas con la incorporación de biotecnologías a la producción, y las primeras que aparecieron son las biotecnologías relacionadas a la reproducción. Un punto clave de los programas de evaluación genética que hoy llevamos adelante es la posibilidad de analizar simultáneamente información de muchos rodeos, y una pieza clave del método que usamos para calcular las DEPs es que esos rodeos tienen que estar conectados entre sí. Y si bien el pedigree conecta esos rodeos, también es cierto, y mucho más importante, es la conexión que provee los toros de referencia. Pero los toros pueden servir en diferentes rodeos gracias a las técnicas reproductivas, sobre todo de la inseminación artificial. Lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo en las razas con las que trabajamos nosotros, es un gran avance de las técnicas de transferencia embrionaria y hoy en día, en particular, del uso de la fertilización in vitro. Y la clonación, en cambio, no ha impactado en la disciplina, y yo creo que a esta altura no va a impactar. Más recientemente también apareció una nueva biotecnología, que es la biotecnología basada en el uso del ADN, que es lo que básicamente englobamos con la palabra genómica. Esas metodologías permiten una serie tienen una serie de aplicaciones que van desde la identificación de paternidad, trazabilidad, a el uso de la información de marcadores moleculares para hacer lo que comentaba Daniel en su charla precedente, selección genómica. Y sobre eso es donde voy a hacer foco. Una cosa que a mí me parece importante recalcar en este momento es que siempre todas estas tecnologías necesitan encontrar un balance entre su aplicabilidad y la aceptación por parte de los usuarios finales, que son los productores en general. Y este es un punto importante, porque, como voy a comentar en lo que sigue, la palabra genómica es muy atractiva, pero creo que hay que tener, digamos, mucho cuidado sobre de qué manera realmente la genómica puede generar cambios reales en el sistema de producción. Espero que se lleven una idea más cabal a lo largo de la charla. Bueno, esto es más o menos la hoja de ruta de esta pequeña presentación que voy a hacer. Voy a hablar sobre qué es la genómica, cuáles son sus principales aplicaciones en ganadería, y después, bueno, hay una serie de diapositivas sobre el tema de selección genómica que las voy a poder pasar un poquito más rápido, entiendo, porque Daniel ya nos ha hecho una introducción. De todas maneras, me parece que algo va a servir de persistir con el tema de selección genómica en mi charla y seguramente en la charla de Horacio a continuación, así después de las 3 charlas nos llevamos a una idea más concreta. Voy a empezar por lo básico. Que es el mecanismo que utiliza la naturaleza para almacenar y transmitir la información hereditaria.
Los que han hecho alguna carrera de veterinaria o agronomía, seguramente esto en la facultad, lo hemos visto seguramente en el secundario, pero siempre está bien repasarlo un poco. Esto es una imagen de una célula tiene un núcleo, es una organela que se llama el núcleo, donde se almacena la información hereditaria en un vehículo que es una molécula muy grande y alargada, que es la molécula de ADN. Esta molécula de ADN se desarrolla o está, digamos, dentro de una estructura que se llama cromosoma, en la cual la molécula, que es esa fibra violeta que ustedes están viendo en las diapositivas de abajo, se va enrollando a través de unas proteínas que se llaman histonas. El punto es que esa fibra es la famosa molécula de ADN. Esta molécula está formada fundamentalmente por una secuencia de bloques, de los cuales hay 4 tipos en la naturaleza, que son la timina, la guanina, la citosina y guanina, citosina y adenina. Cuando uno se imagina que pudiera desenrollar esa gran molécula que está enrollada por estas proteínas y muy concentrada dentro del núcleo de las células, lo que vería básicamente es una secuencia de estos nucleótidos. Una analogía que es útil para entender cómo es exactamente que se almacena la información hereditaria es imaginarse que estas secuencias de nucleótidos definen un alfabeto de 4 letras que nos permite escribir libros. Esos libros son cromosomas que a su vez forman enciclopedias. Es decir, la información hereditaria, la naturaleza la almacena como si fuera una especie de alfabeto. Ese alfabeto luego se transmite de los padres a los hijos, y un punto importante, ahora voy a llegar, es que cómo funciona ese alfabeto, que luego la célula tiene la capacidad de leerlo y recodificarlo en otras estructuras que son las que ejercen realmente la acción celular, que son las proteínas. Las proteínas tienen funciones estructurales en las células y además tienen funciones regulatorias. Esto dio lugar a lo que se conoce hoy como el dogma central de la biología molecular, donde la información fluye desde el ADN a través de las proteínas en la expresión de los caracteres. Todo esto que les estoy contando lo hemos aprendido, la humanidad, relativamente en poco tiempo. En el año 1953 es donde se publica originalmente el trabajo famoso de Watson y Crick de la doble hélice, que define, nos cuenta cómo es la estructura del ADN, y la imagen que tiene a la derecha es la imagen de un secuenciador que tiene la capacidad de, en un tiempo muy acotado, a través de una muestra de tejido, de darnos los millones y millones de letras que tiene el genoma de un individuo. Ese periodo de tiempo realmente es muy corto, o sea, los cambios se han dado a velocidades tremendas, y lo que uno siente es que se han generado enormes expectativas con respecto al uso de esta información, y lo que uno también siente es que esas expectativas muchas veces están insatisfechas a la hora de la verdad, digamos, a la hora de decir, bueno, ¿cómo me ha cambiado, digamos, el ADN, la rentabilidad de mi sistema de producción? ¿No? Pareciera como que esas expectativas no están del todo satisfechas. Y un punto clave de eso, y lo que vamos a ver, es entender qué es exactamente lo que estamos refiriéndonos cuando hablamos de genómica. Y lo que estamos refiriéndonos exactamente es a la capacidad entonces de leer ese libro, la capacidad de leer esas secuencias. Esto es un ejemplo de un pedazo de un cromosoma del bovino, donde pueden verse un montón de nombrecitos, que esos nombrecitos refieren a marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son básicamente elementos que nosotros podemos leer en el ADN de los individuos. Son elementos que podemos leer a través de técnicas de laboratorio y a través de estos aparatos que se llaman secuenciadores.
Y una cosa importante de estos marcadores es que muestran variabilidad en la población. Gran parte del genoma de los individuos de una misma especie son idénticos. Sin embargo, se ha observado, a medida que se ha podido leer entonces esta secuencia de letras, que hay variabilidad en algunos puntos. Esa variabilidad es la que explotamos con las aplicaciones de genómica. Esto es un ejemplo de lo que Daniel llamó en su charla un chip de marcadores. Básicamente, ahí en esas cajitas, en los laboratorios, se agarran, hay un protocolo, digamos, de extracción de ADN a partir de una muestra de sangre, una muestra de pelo, una muestra de semen, se pone ese ADN, se aplican técnicas de reproducción de ese ADN y la máquina te permite leer la secuencia de nucleótidos para un set específico de nucleótidos. De esos sets hay muchos. Este es uno, por ejemplo, uno que se ha desarrollado acá en Argentina a través de una plataforma precedente que se llama una plataforma de Affymetrix. Este set fue desarrollado especialmente con muestras de bovinos de la Argentina con una sobrerepresentación de las razas compuestas que tenemos en nuestro país. Y tiene básicamente la capacidad de leer 50.000 marcadores moleculares para cada uno de los animales sobre los cuales le mandamos la muestra. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer entonces con la información genómica? Las aplicaciones fundamentales surgen de la posibilidad de identificar. Nosotros ahora tenemos un montón de marcadores moleculares que van a variar entre los distintos individuos y en consecuencia eso define perfiles genéticos que son prácticamente únicos para cada uno de esos individuos. Y vamos a ver que todas las aplicaciones se basan en eso, o muchas aplicaciones potenciales se basan en eso, en la posibilidad de identificar más precisamente un individuo, una muestra de tejido, a llevarla a representación de un individuo. Entonces, estas aplicaciones pueden ir desde el punto de vista de análisis de filiación, por ejemplo, identificar paternidades, identificar parentescos entre los diferentes individuos. También nos permite realizar trazabilidad de productos, porque técnicamente, si uno, como casi toda la célula del individuo tiene toda la información hereditaria, en consecuencia, si yo tengo un producto al cual le saco una muestra de ADN, podría identificar perfectamente su origen a través de su perfil de marcadores moleculares. De hecho, eso ha llevado a aplicaciones en casos, por ejemplo, de apigeato, donde hay robo de ganado y luego la policía puede cruzar la información de una muestra de carne que potencialmente provino de un animal faenado ilegalmente en el campo con la muestra de restos de animales que están en el campo. Esa es otra de las aplicaciones. Ya a un nivel quizás más de las asociaciones de criadores y los intereses que tienen las asociaciones de criadores. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado la información genómica, por ejemplo, para estudiar la composición racial. La gráfica que tienen ahí a la derecha es una gráfica donde mostramos la composición para un cierto grupo de animales de la raza Brangus, mostramos la composición genética, o sea, su origen del Angus versus el origen del Brahman. Nosotros esta información, por ejemplo, la incorporamos luego en nuestro programa de evaluación genética. Algo que ha surgido con el tiempo, pero que tampoco ha tenido una gran repercusión, es el uso de los marcadores moleculares para lo que se llama selección asistida por marcadores. Este es un ejemplo de una prueba que se llamaba el GeneStar, donde básicamente se tiene una serie de marcadores que ya apuntan directamente a genes que se sabe que tienen un impacto importante sobre un atributo de interés, en este caso, por ejemplo, la terneza de la carne. Y la última aplicación es la que nos contó Daniel en su presentación, que es la aplicación relacionada a la selección genómica. De todas estas aplicaciones, mi opinión es que en general para un productor ganadero son costosas, o sea, son de escaso interés, salvo esta última. Esta última puede llegar a tener un, digamos, interés importante para el productor ganadero, y eso es lo que voy a contar a continuación. Bueno, pero para eso tenemos que rebobinar un poco y hablar de nuevo de evaluaciones genéticas. Por suerte, esto se fue dicho, entonces creo que lo vamos a comprender mejor.
Estas representan las distintas etapas de un programa de evaluación genética tradicional, que comienza con la colección de información fenotípica, se centraliza la información fenotípica, se aplican los métodos de cálculo, el método BLAP, que describió Daniel en la presentación anterior, y el resultado entonces es las DEPs que nosotros podemos mirar en los catálogos de reproductores y que están pensadas para que el productor las utilice como una herramienta de selección. Fantástico. Cuando uno mira el corazón, digamos, de la evaluación genética, el corazón de la metodología BLAP, lo que hace esa metodología es combinar información. Combina información del individuo, información de su ancestría e información de su progenie. Para cada individuo que participa en el programa de evaluación genética va a tener distintos niveles de información. Un ternero que entra por primera vez en el programa de evaluación genética tendrá la información ancestral y su dato de performance propio. Un toro, luego de varios años de que su progenie ingresó en el programa de evaluación genética, es el que va a tener mayor cantidad de información. Esa diferencia en la cantidad de información disponible para cada uno de los individuos que participa en el programa de evaluación genética se traduce luego en la medida de exactitud o precisión que aparecen en los catálogos y que acompañan siempre al valor de su predicción. Fantástico. Esto también lo contó un poco Daniel, pero voy a volver sobre eso. ¿Cómo utilizamos nosotros el pedigree dentro de un programa de evaluación genética? Bueno, el pedigree lo que nos permite hacer es fundamentalmente asociar performance, correlacionar performance. Sabemos que, dado que los individuos que son emparentados tienen genes en común porque tienen ancestros en común, de eso se trata, digamos, la ancestría, entonces lo que utilizamos es un conocimiento sobre las relaciones de parentesco esperadas entre los distintos individuos, el árbol genealógico, para poder calcular los valores de precisión o de correlación de información. En un árbol genealógico tradicional, por ejemplo, nosotros decimos que entre un abuelo y un nieto tiene de su abuelo el 25% de sus genes, de cada uno de sus 4 abuelos. Pero hay una cosa que no funciona tan así. Los mecanismos hereditarios, en realidad los genes no se transmiten individualmente, sino que el genoma se parte a través de lo que se llaman las recombinaciones, o los crossing over, que generan recombinaciones, y luego el genoma se transmite a la descendencia como si fueran pedazos, en segmentos. La consecuencia es que, estrictamente, uno no tiene un cuarto de los genes de cada uno de sus abuelos, sino que tiene proporciones variables de cada uno de sus abuelos. Es decir, se puede parecer uno mucho más a su abuelo paterno, por ejemplo, que a su abuela paterna, en términos de material hereditario que recibió de aquel ancestro. ¿Ok? Bueno, eso lleva a que, por ejemplo, en este caso, lo que muestra esta diapositiva son pares de hermanos enteros, o sea, pares de hermanos, estos son humanos, pares de hermanos que tienen el mismo padre, misma madre, y la relación esperada entre ellos, según el árbol genealógico, es de 1/2. Sin embargo, la verdadera proporción del genoma compartido es variable, porque de nuevo depende entonces de estos mecanismos de segregación, de recombinación y segregación. Comento todo esto porque es una de las formas de ver cómo es que el uso de marcadores moleculares nos permite aumentar la precisión en la predicción de las DEPs, la precisión de las DEPs, cuando hay animales que, por ejemplo, no tienen suficiente información de progenie como para tener una alta precisión. Y la lectura que se hace de eso es que los marcadores moleculares permiten atrapar las relaciones reales genómicas y no solamente las relaciones esperadas. De hecho, no voy a hablar con vos, Daniel, pero uno de los argumentos por el cual en un programa de selección genómica te aparecen animales cuya exactitud es menor a la que podría ser en el caso de la evaluación tradicional, puede estar relacionada a una mejor estimación de las relaciones de parentesco. Bien, esto ya lo comentó Daniel antes. ¿Cómo funciona entonces un programa de selección genómica?
empieza, lástima que no tengo el puntero, empieza con una población conceptual de referencia en la cual hay individuos que están fenotipados, o sea, que tienen fenotipo para el atributo y ADN. Pero cuando digo fenotipo tengo que ser más general. No necesariamente tienen que ser fenotipos. Pueden ser fenotipos de hijos, por ejemplo. Y de hecho es lo que uno espera de la población de referencia. Que la población de referencia esté constituida con animales que ya estén en un programa de evaluación genética, que tengan una predicción de su mérito genético de alta precisión y sobre ellos además que tengan las pruebas, que tengan, digamos, la fenotipificación. Luego, a partir de esa población de referencia, uno conceptualmente construye ecuaciones predictivas que las puede utilizar sobre individuos en los cuales no tienen performance, no tienen progenie, pero sí puede sacarle una muestra de tejido y genotipificarla. La consecuencia entonces es lo que se conoce como los DEBs enriquecidos por la genómica, y lo que vamos a comentar ahora es cuál es el gran impacto que ha tenido. Alguien contó que, y esto es una cosa que yo coincido con él, que esta tecnología, digamos, ha pasado muy rápidamente desde la comunidad científica a su aplicación práctica. Desde el paper de Mewisen y colaboradores en el 2001 hasta la posibilidad de efectivamente tener los chips de marcadores moleculares, hasta que se liberaron evaluaciones genómicas, prácticamente no pasó tiempo. Y sobre todo esto ha pasado en lechería. ¿Y por qué? Porque en lechería, como el producto que nos interesa no se expresa en los toros, tenemos que esperar mucho tiempo hasta tener una evaluación confiable de los toros que vamos a utilizar en los rodeos de vacas. Este esquema, por ejemplo, muestra las distintas etapas desde la selección y servicio de las madres de toro hasta que las hijas de los toros selectos completan su primera lactancia y entonces uno tiene una predicción, digamos, de buena exactitud para tomar la decisión de selección. La genómica ha permitido acortar ese plazo, esa prueba de progenie, a un solo año. Es decir, antes de que el torito madure sexualmente, de hecho prácticamente luego de su nacimiento, uno ya puede tener una prueba de su valor genético, de su valor como reproductor, con una exactitud que en promedio sobre un grupo grande de caracteres de lechería se ha estimado como equivalente a 11 hijos. ¿Sí? Viene la idea, un torito no tiene hijos, pero tiene tanta exactitud su estimación de mérito genético como si tuviera 11 hijos. Y ahora le voy a robar una diapositiva a Horacio. Lo mismo podemos, le la paso rápido porque seguro que la tenés en tu presentación. Lo mismo podemos decir en el caso de carne, donde esta diapositiva es de la conferencia que dio Dan Moser, de la sesión de la conferencia de Angus, donde de nuevo lo que tenemos es lo que se llama el equivalente progenie, es decir, para distintos caracteres, una prueba genómica anticipada, cuánta progenie me puede, o sea, equivalente a cuánta progenie ese torito tendría. La consecuencia de eso es básicamente, ahora voy a volver sobre el tema, es una reducción del intervalo generacional. O sea, la mayor exactitud permite que podamos tomar decisiones de selección más temprano, eso impacta enormemente en el recambio generacional de los toros y genera una gran respuesta a la selección. En este caso, expresada, por ejemplo, en el ejemplo de lechería, expresada en términos de lo que se llama la tendencia genética para, o el progreso genético alcanzado para un índice de selección que se usa en lechería que combina varios caracteres de performance y que se llama el mérito neto. Bueno, eso es entonces básicamente de lo que se trata la evaluación genómica y quizás haciendo un pequeño resumen. La aplicación más importante que tiene el uso de los marcadores moleculares para la ganadería, creo yo, en mi opinión, está atada a la posibilidad de llevar adelante programas de evaluación genómica que nos permiten acelerar nuestras tasas de progreso genético. Pero también tiene otra aplicación la selección genómica potencial, y es la aplicación de poder generar
progreso genético importante, en características que son importantes, todos coincidimos en cualquier sistema de producción ganadero, pero que son prácticamente muy difíciles de medir o muy costosas de medir. Y una de esas características, quizás algunos tuvieron la suerte de estar ayer en la charla de Aníbal por domingo, es la medición de eficiencia de conversión a través del uso de los comederos inteligentes o del residual intake, que a veces se lo traduce también como eficiencia neta de conversión. Bueno, sabemos entonces que las tasas de conversión en bovinos, o sea, la cantidad de kilos consumidos por las relaciones entre el consumo de materia seca y el aumento diario del peso vivo, los bovinos es la especie que está más desfavorecida. Y conversiones de 7 a 1, yo diría que hasta son generosas, pero bueno, no soy un experto en este tema. ¿De qué se trata esto del residual feed intake, o del consumo, o la eficiencia neta de consumo? La idea es básicamente corregir el consumo que hacen los animales por su peso metabólico y por su ganancia diaria de peso vivo. Eso aparece reflejado en esa ecuación que está ahí arriba. Y lo que se hace con esto es, básicamente, hacer esa regresión y luego relacionar consumo con consumo observado, y por eso necesitamos los comederos inteligentes, porque los comederos inteligentes nos permiten medir consumo, no a nivel del lote, sino a través de consumo de cada individuo. Rápidamente, ¿cómo funciona esto? Los comederos están apoyados sobre balanzas que están midiendo continuamente el peso del alimento allí ofrecido. El animal tiene un chip en su oreja que cuando mete la cabeza en el comedero, detecta su presencia, y como se está pesando continuamente la comida, cuando ven la diferencia entre lo que había y lo que hay luego que retira su cabeza, es lo que ese animal consumió en esa entrada al comedero. Eso luego lo hacemos a lo largo de una prueba que lleva varios días y promediamos consumos y ganancias diarias de peso y relacionamos unos con otros y tenemos medidas de consumo individual. Esos están en el eje de las IES. Después lo que tenemos es el consumo esperado de ese animal en función de cuánto pesó en promedio a lo largo de la prueba y cuál fue su ganancia diaria a lo largo de la prueba. Lo que vemos es esta dispersión. Estos son los datos reales que tomaron el año pasado en el INTAC-GIL en la prueba de todos. Lo que vemos básicamente es que algunos animales han consumido por encima de su potencial y otros animales han consumido por debajo de su potencial. Entonces, esta característica, que es básicamente cuánto se desvía el animal de su potencial, la podemos utilizar como una herramienta de selección. Y la verdad que está buenísima. Y está buenísima porque además, si bien genera alguna preocupación en los productores, que seleccionar por consumo residual puede alterar otros atributos, digamos, de nuestra hacienda, se ha visto, digamos, la literatura que ha estudiado mucho este tema desde hace muchos años, no muestra grandes efectos sobre los distintos atributos, digamos, que uno quiere de sus animales. Fertilidad, ganancia de, crecimiento, desarrollo, etc. Algunos trabajos sí encuentran algunas diferencias, sobre todo entiendo que en el caso de grasa dorsal, pero salvo esos ejemplos, es muy poca el impacto que tendría seleccionar por este atributo en los otros atributos que a nosotros nos interesan, de nuevo, como dije recién, en nuestra ciencia. Fantástico. Estos son los datos de la prueba. Fíjense que los animales que estaban, el grupo de toros que en la prueba estuvieron por debajo de 0,5 en el RFI versus el grupo que estuvo por encima de 0,5 en este consumo residual, vemos diferencias importantísimas en el consumo de alimento y en la eficiencia de conversión, y muy pocas diferencias en la ganancia. Es decir, consumieron menos, ganaron lo mismo, fueron más eficientes. Fantástico. Bueno, ¿y cómo podemos usar el mejoramiento genético en esto? ¿Cómo podemos mejorar con esta característica? Esto nos lleva a
la ecuación que usamos nosotros los mejoradores para definir progreso genético y los factores que lo afectan. Estos factores ya han sido mencionados. Uno es la selectividad, cuán intensos, la intensidad de selección, cuán intensos selectivos somos al elegir los reproductores, la precisión del criterio de predicción, que comentó Daniel en la presentación pasada, la existencia de variabilidad genética en la población y el intervalo de tiempo en el cual una generación es reemplazada por la siguiente, que en el caso de bovinos no es tan obvio porque las generaciones son superpuestas, pero es posible calcular. Como comentamos antes, entonces, la genómica aumenta sustancialmente el progreso genético a través de un aumento en la exactitud y una disminución en el intervalo generacional. La semana pasada, cuando nos reunimos en Anguil para charlar sobre este tema, hicimos un pequeño trabajito de estimación de cuál sería el beneficio económico en un sistema en una prueba, digamos, de toros que utiliza una estación de testaje, donde básicamente supusimos a grandes rasgos en un ejercicio intelectual qué sucede si tenemos una estación de testaje que puede abastecer o puede medir, digamos, a través de las pruebas que uno puede hacer, alrededor de 150 toros por año, y nos imaginamos que hay un grupo de productores que son 15, que tienen 100 vacas cada uno, y que cada uno de ellos aporta toros a esta prueba de producción. Luego de pasar por la prueba de producción, esos toros vuelven a los establecimientos a servir a las madres, y tenemos una serie de consideraciones. Medíamos solamente el RFI en los toros, entonces todo el progreso genético tiene que estar por la vía de padres. La selección que imaginábamos era fenotípica, y hicimos los cálculos para un horizonte de 20 años y una respuesta anual con los parámetros genéticos que aparecen en la literatura, y haciendo un cálculo grosero de beneficio por hijo de cada toro que resulta de la prueba de producción. Bueno, el número, por supuesto, es un número grosero que deberíamos afinar en muchos sentidos, pero básicamente el cálculo que hicimos es que en ese mismo núcleo de selección, a través de la mejora genética por consumo residual, que nos permite un ahorro en el alimento que le ofrecemos al animal en el feedlot, podríamos lograr un beneficio sobre no hacer nada de unos $32.000, que definitivamente pagarían en menos de un año la instalación de los comederos. Pero el punto importante, más allá de nuevo que el número es, admito cualquier tipo de crítica a ese número, lo tenemos que refinar bien, el punto importante, ya terminando, es cómo la genómica podría, digamos, proyectar lo que sucede en una estación de testaje a toda la población de animales. Y la idea que estamos trabajando, y acá por ahí, o pensando más que trabajando, sí, las dos cosas, y acá me limito más quizás a las razas con las que trabajamos nosotros, porque seguro esto mismo se podría destacar en el caso del ámbito, es la posibilidad de instalar estos centros de testaje en distintos establecimientos. De hecho, marqué puntos en el mapa de establecimientos que están interesados, digamos, en esta tecnología, conectarlos entre sí a través de padres de referencia, siempre primero la evaluación genética. Lo primero que necesitamos es la evaluación genética, no podemos, y yo estoy muy convencido de eso, no nos podemos ir por fuera de las asociaciones de criadores. Ellas son las que tienen que nuclear los esfuerzos para poder generar mejora continua. Y luego lo que nos va a permitir hacer la genómica es proyectar esto a través del cálculo de predicciones de valores de cría genómicos con los toros que pasan por la prueba, cuyos hijos pasan por las pruebas de producción. Lo podríamos multiplicar en gran medida siguiendo el mismo mecanismo que se ha seguido en lechería, utilizando muestras de ADN, genotipificando candidatos a la selección y realizando la preselección de individuos que van a pasar a medición, cuyos hijos van a pasar a medición a través de una prueba genómica. Esto nos permitiría
una vez más, mejorar considerablemente la precisión de los animales que van a ir a la prueba de producción y teóricamente nos permitiría achicar el intervalo generacional y de esa manera potenciar mucho el progreso genético. A modo de cierre, mensajes para el hogar. La genómica se trata de tecnologías basadas en la capacidad de leer fragmentos de ADN, donde cuando digo leer usamos la palabra genotipar o genotipificar. Leer no es lo mismo que interpretar, es decir, la gran diferencia entre la expectativa que genera la genómica y lo que realmente estamos observando a nivel, digamos, del sistema de producción es que no es lo mismo poder leer el ADN que saber interpretar cómo funciona el ADN, y desde ese lado la comunidad científica todavía debe mucho y tiene mucho por lo que trabajar. Y una cosa que siempre decimos que es que la tecnología de ADN llegó para quedarse, ya no se va a ir. Como en su momento llegaron las DEPs y no se fueron nunca más, la tecnología de ADN llegó para quedarse, pero hay que tener un poco de cuidado y no tomar atajos. Y finalmente, repito esta idea, que su empleo debe complementar el trabajo llevado adelante por las asociaciones de criadores con sus programas de evaluación genética, y en eso, por lo menos en mi opinión, estoy convencido. Y el productor dice, ¿y a mí cuándo me va a llegar los beneficios de la genómica? Porque estamos hablando de las cabañas, ¿y cuándo le llega al productor? Pero bueno, por eso tenemos en mejora genética, lo que llamamos el flujo, digamos, de mejora genética, el flujo de genes mejorados, desde la pirámide hasta la base donde están los productores comerciales. Si los núcleos de las poblaciones hacen un buen trabajo de selección, entonces el mejoramiento genético que se alcanza en el núcleo se derrama rápidamente a los establecimientos ganaderos a través de la incorporación de genética mejorada en sus rodeos. Nada más, muchísimas gracias por el tiempo.